¿Qué tal, chicos? Buen día. Me presento, mi nombre es Santiago Tomasey, yo trabajo en Siemens. Soy uno de los colaboradores del grupo de automatización de procesos es una unidad de negocios dentro de Siemens. La idea que estamos llevando con esta charla es bueno, hacer una pequeña inmersión de lo que implica hoy la industria de procesos, cuáles son los desafíos que nos presentan, em, como también tener una pequeña introducción en lo que es la instrumentación de procesos. La instrumentación de procesos es una de las partes más importantes porque es la primera línea de captura de información en la industria. Hay toda una formación y un área de desarrollo en ese segmento, y bueno, es importante que tengan un primer contacto, si no lo tuvieron hasta ahora, y la idea va a ser pasar por una de las magnitudes para entender el alcance que tiene. La idea es tal vez empezar con un pequeño test de interacción. No sé si me están escuchando bien, chicos. La idea es que Ahí, utilicen sus micrófonos, ok, ahí les explico por el perfecto, chat. Sí, sí se que se escucha. conecten directamente. Hay una pequeña, a ver si corre. ¿Están viendo ya el segundo slide? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto, bárbaro. La idea es primero pasar por acá. Si tienen sus celus o algún otro medio, o si tienen que salir de la charla y entrar a esta página, por ahí les pediría que se tomen Ahí unos minutitos. Vamos a se los pasar por copio en acá. el chat, si no. Ok, perfecto. La página es www.menti.com. Ahí tienen el código QR si lo quieren escanear, que es la otra alternativa que tienen. Y utilizando el código 52150520, podemos acceder a dos pequeños slides, ¿no? Es decir, la idea es uno preguntar cuáles son sus expectativas al respecto de lo que van a ver hoy, si tenían alguna idea o si con el título se podían hacer alguna idea de la misma. Y la segunda pregunta es buscar o definir de alguna manera, con dos palabras, cuál es el impacto de la industria en nuestras vidas. Creo que son dos puntos fundamentales a repasar o a ver, y me gustaría saber su opinión desde esa faceta. Así que no sé si pueden acceder o si alguien puede acceder y darme el feedback, digamos, de qué están viendo en la página de Menti. Ahí yo ya lo pegué y lo pasé. No sé si a Perfecto. vos, Santi, te aparecen cuando abres el Menti. Sí, ya me aparece una persona Ah, genial. conectada, dos, tres, ahí vamos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, en el primer slide van a poder votar y dar sus primeras impresiones, em, y sus expectativas, por supuesto. Y en el segundo slide está justamente el cuestionario bueno, qué es lo que esperan en términos, digamos, de qué impacto, digamos, tiene la industria en nuestras vidas, ¿no? En el día a día. Ok, ahí ya podemos visualizar algunos de los resultados, y bueno, la idea eh, es bueno, explorar un poco lo que quieren o lo que esperan. Hay algunos chicos que los obligaron a participar, así que bueno, es una, es una lástima, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En el segundo slide, justamente pueden ver en dos palabras, o la idea es que definan en dos palabras eh, qué impacto tiene la industria en nuestras vidas. Precios, producción, automatización, podemos leer. Más trabajo, globalización. Chicos, definitivamente es una buena respuesta de esa más trabajo. Muchas personas consideran que
la automatización de alguna forma puede ir en contra de ese precepto que presenta la industria, ¿no? Es decir, trabajo, producción, eh, y de alguna manera hay un cierto desencuentro, digamos, con ese concepto, porque la automatización dentro de la industria, si bien la industria es un sinónimo de trabajo, y la automatización a veces no se la asocia con el trabajo, hay una pequeña mentira en ese sentido, porque algo de lo que vamos a ver hoy eh, da la idea de que lo que está sucediendo es que están cambiando las necesidades y las características del trabajador. Hoy tenemos inclusive muchas necesidades en el marco de la industria que están relacionadas con otras cosas, con justamente nuevos conceptos, nuevas profesiones, como podría ser lo que sería data science, por ejemplo, o otro tipo de formaciones que hoy en día vienen a reemplazar las nuevas necesidades que tenemos. No necesariamente el trabajo idóneo en una función o el oficio eh, es lo que se podría llegar a necesitar en la industria, sino otro tipo de virtudes, digamos, o de skills, como se dice en inglés, o capacidades que podamos tener y que hoy en día, digamos, la industria lo está requiriendo. Les comparto rápido un poco los resultados, no sé si pueden verlos, digamos, pero bueno, trabajo y producción son dos palabras que No, lo no se, identifican. no se ve, Santi, capaz que te ¿No quedó se en ve otro todavía? rollo. Ok, No, bueno, yo les comparto acá, ahí pueden ver. está como en un costadito. Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Este fue el resultado de lo que pusieron. Así que bueno, ok, vamos a dar comienzo, vamos a un poco tratar de explorar eso, ¿no? Acá está un poco la definición desde la faceta de los industriales, ¿no? De qué piensa la gente de los actores de la industria, qué es lo que buscan con las distintas tecnologías o qué consideran, digamos, que es vital, digamos, en el proceso de la industrialización, ¿no? Es decir, lo que se busca hoy es velocidad, flexibilidad, calidad y eficiencia. Velocidad porque ustedes saben muy bien que las tecnologías van cambiando, van con mucha velocidad, y los cambios tecnológicos impactan en nuestras vidas y se necesitan sacar productos o soluciones con velocidades inusitadas. Un ejemplo, digamos, de velocidad y salud es lo que ha pasado con el tema de las vacunas. En este año y algo, hemos logrado como humanidad producir vacunas y suministrarlas en un tiempo récord. Cuando antes se tomaba hasta 10 años para poder garantizar una vacuna segura, hoy se tomó menos de 3 meses en desarrollar no una vacuna, muchas vacunas de distintas características. Entonces, justamente velocidad, salud, flexibilidad, son parámetros que se tienen en cuenta a nivel industrial, ¿no? Y también hay nuevos actores, los nuevos modelos de negocios que también han cambiado esos distintos paradigmas que hay, como por ejemplo el ejemplo de- el viejo ejemplo, digamos, el taxi y el Uber, digamos, como nuevo modelo y nueva plataforma, donde hay una plataforma colaborativa y una persona que tiene un vehículo puede directamente vincularse con clientes finales a través de una plataforma digital que presta a un tercero, que podría ser en este caso Uber o cuantos otros, hay otros Cabify, hay otros tipos de plataformas que ustedes pueden llegar a estar utilizando o pueden conocer. Em, Como también el impacto, digamos, que tiene la industria y la tecnología en el medio ambiente. Hoy hay una concientización en ese sentido, hay un montón de industria y de actores industriales que están buscando o persiguen minimizar el impacto de su huella de carbón. Les sugiero, chicos, que se metan hoy, digamos, o que empiecen a explorar, digamos, lo que hay detrás de la tecnología del hidrógeno. El hidrógeno va a ser, o consideramos que va a ser, uno de los grandes actores en el proceso de descarbonización de la industria y de la sociedad.
Y eso ya está pasando hoy. Si bien es una política a mediano plazo, hoy está pasando, hay actores, hay países que se están involucrando en ese sentido. Y hay dos términos más que son seguridad y ciberseguridad. Seguridad es el aspecto, digamos, de la seguridad funcional de los procesos, es decir, los sistemas que estén corriendo para poder, sistemas vigías para poder eh, proteger la integridad de un activo o de una planta. Por ejemplo, una refinería, digamos, tiene sistemas de seguridad que impiden que la refinería, ante un incidente que puede pasar, pasa con frecuencia, actúen sistemas que puedan proteger la vida no solamente de los operarios, sino de las personas que viven alrededor de esa industria o de esa facilidad, como se dice en la industria. Y también el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad es uno de los grandes actores porque hoy en día uno de los grandes puentes a la aceleración y optimización de los procesos está sobre la posibilidad de acceder a distintas plataformas de conectividad. En el pasado todos los sistemas estaban conectados en islas, no estaban vinculados a la red y hoy estamos sacando continuamente datos con distintas técnicas. El foco en la industria digital. No sé si ya ven en el segundo slide, si me pueden dar el feedback. Sí, sí, Santi se ve. Ok, perfecto, bárbaro. Vamos entonces. Focus en la industria digital. Digital Industry como Process Automation. Ok, de alguna manera lo que se busca en la industria digital, que son el nuevo paradigma de lo que vamos a ver, es justamente el merge o el punto de encuentro entre el mundo virtual y el mundo real. Hay dos maneras de vincular. La forma, digamos, de vincular el mundo virtual con el mundo real es justamente la concepción y la optimización de los procesos que se van a poner en juego, y de parte, digamos, del mundo real hacia el mundo virtual es la devolución de la información en función de la información de performance, ¿no? Es decir, distintos KPI o distintos indicadores que me permitan saber productivamente cómo funciona una industria. Esos dos mundos se están retroalimentando continuamente y para eso se necesita conectividad. La conectividad en distintas plataformas. Ustedes si exploran, si se meten ahí, van a empezar a encontrar acrónimos del tipo como PaaS, como SaaS, como IaaS, digamos, son todos términos que se utilizan en la actualidad para poder definir algunas soluciones dentro del marco de el Internet de las cosas o justamente las soluciones, digamos, sobre lo que se denomina en otros parámetros también Industria 4.0. De alguna manera, distintos proveedores estamos dando distintas soluciones. Una de las soluciones, por ejemplo, Siemens, para poder explicarlo desde nuestro lado, digamos, se denomina Mindsphere, que es una plataforma que permite a terceros proveer soluciones. Estas plataformas generalmente son colaborativas, son abiertas en algunos casos a desarrolladores que puedan crear o generar alguna solución para, para el mercado, para la industria. Y dentro, digamos, de esa plataforma se necesitan cumplir tres parámetros en la actualidad, digamos, que son bastante importantes. Uno es justamente la comunicación industrial, es decir, garantizar una comunicación robusta y segura. La seguridad industrial, que es el segundo punto, justamente hay todo un área a legislar con el tema de la seguridad y la garantía del dato. Y bueno, como último punto, el tema de los servicios industriales. Los servicios industriales desde la vista de la virtualización de los servicios, ¿no? Cómo asistir a un servicio en forma remota. De alguna forma, esto genera muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque uno, digamos, con un hub o con una especialización puede dar soportes desde el lugar donde está en la actualidad. Esto no es ninguna novedad. Hoy vivimos en un mundo virtualizado desde esa faceta, pero hay un montón de tecnologías que hoy se están utilizando en la industria como realidad virtual, realidad aumentada, para poder suministrar soluciones en forma remota en tiempo real. Bueno, de alguna forma ese gráfico, esa retroalimentación se explica mejor en este gráfico. Este gráfico, digamos, representa justamente el núcleo productivo y las dos soluciones en los dos extremos, ¿no? El producto virtual, directamente emulado con un gemelo digital del producto, que ustedes ven a la izquierda. Después, en la derecha, en el otro extremo, está el producto real, es decir, lo que el producto después representa, y en el medio está una plataforma de colaboración que permite lo que hablábamos recién.
Es decir, mediante un digital twin o gemelo digital de la producción, poder emular cuál sería esa producción real, hoy hacer una realización y una optimización de ese modelo, ese futuro modelo real. Es decir, hoy puedo yo simular el proceso de una planta, cómo va a operar un reactor dentro de una industria química, por ejemplo. Eso lo puedo emular offline. Adicionalmente, yo después puedo construir ese reactor y utilizar el mismo emulador para empezar a alimentar, digamos, con las variables en tiempo real y emular procesos alternativos justamente con un sistema híbrido, ¿no? Donde utilizo el emulador para poder buscar la optimización. Entonces, justamente ahí está el intercambio de información del que estamos hablando. Para todo esto necesito una plataforma colaborativa, que son todos esos servicios que hablábamos que se dan generalmente en cloud, y adicionalmente necesito proveer un marco de seguridad industrial en lo que es la seguridad de la información. Este es el modelo típico que hoy se está manejando, donde está la parte de diseño del producto, en un modelo, digamos, donde aparecen distintos roles y algunos de ustedes podrán estudiar o explorar ese camino, donde están los ingenieros de diseño industrial. Eh, Posteriormente está toda la parte, digamos, de emulación de procesos, donde tal vez un ingeniero químico el día de mañana esté utilizando una herramienta para poder emular un reactor o la operación de un futuro reactor. Tenemos un modelo, digamos, de plataforma productiva, donde tal vez ingenieros electrónicos que estén trabajando online en el campo, o ingenieros en proceso, puedan estar operando una planta y retroalimentando ese sistema de emulación. Y después tenemos justamente el producto final, donde entra también otras áreas de desarrollo que pueden estar relacionados con el marketing de producto, o marketing o ingenieros industriales, digamos, orientados en la parte de marketing de producto, y cuál es el impacto, digamos, de esa producción en el mercado, en nuestro día a día. ¿Ok? Una de las características, y no sé si lo han escuchado de alguna manera, pero todos están familiarizados con el concepto de IT, que es la tecnología de la información. Ahora, pocos o algunos estamos familiarizados justamente con el segundo concepto, que es OT. OT es la tecnología en la operación. Estos dos mundos son dos mundos que estaban disociados, es decir, las redes o las estructuras OT eran la forma de comunicar todos los dispositivos de control de campo que se utilizaban en una industria para poder automatizar. El mundo IT era el envío y la recepción de la información por arriba de esa capa, que generalmente estaba totalmente disociada del mundo T del mundo IT. Como nosotros vimos, para poder generar ese proceso de retroalimentación permanente, tenemos que vincular estos dos mundos, y la vinculación pone en riesgo algo muy importante, que es la seguridad de los activos. La seguridad de los activos. En el mundo hay activos que se denominan activos críticos, ¿no? Y esos activos críticos, como podría ser, no sé, la infraestructura de distribución eléctrica de una ciudad, o la infraestructura de producción eléctrica de una ciudad, el sistema de salud de un país. Toda esa infraestructura crítica necesita capas de seguridad que nos permita garantizar de alguna forma la viabilidad del dato, ¿no? Justamente por eso, no sé si están viendo ahí, hay un concepto, digamos, que es que estamos bajo ataque permanente. Hay todo un proceso de concepto de seguridad activa que se tiene que tener en cuenta. Este es un ejemplo. Fortinet es un proveedor de seguridad activa, se denomina IDS, y esa seguridad activa, a ver si lo podemos ver acá, digamos, en esta pequeña página. Esa seguridad activa está monitoreando continuamente los procesos de vulnerabilidad de redes. Esta página de Fortinet permite visualizar continuamente de qué forma se están generando los distintos ataques a nivel mundial y cómo se están tratando de vulnerar esas redes. Fortinet es uno de los grandes proveedores de soluciones de IDS. Esto prácticamente son software que corren dentro de sistemas de routing, con un concepto que se denomina hoy Edge Computing, digamos, donde se puede hacer un monitoreo permanente y activo de qué forma se está tratando de entrar a esas redes. ¿Okay? Entonces, vivimos en un mundo que está continuamente sometido a un nivel de conflicto permanente, a un nivel de ataque permanente,
y necesitamos protegernos de eso. Las formas de protegerse son con seguridad activa y seguridad pasiva dentro de los conceptos de ciberseguridad. Voy a volver al slide, espero que pueda, si me confirmás, Gaby, ¿estás viendo ya el slide que sigue? Estoy viendo el mapa Todavía mundi. Sí. ok. Vamos a tratar de volver a ver si Ahora sí, puedo. ahí está. ¿Volvió? Sí, Perfecto, ahí sí. perfecto. Bárbaro. Bueno, como les mencionaba, hay un concepto de seguridad que es un concepto de seguridad holística, donde está un concepto que se denomina defensa en profundo, que es la seguridad integral, en la parte, digamos, inferior del proceso. em, y hay distintas capas, ¿no? Está la seguridad en red, donde yo proveo dispositivos con determinada seguridad o determinadas estrategias para poder garantizar esa seguridad, como podría ser la encriptación de los datos. Hoy los datos se encriptan hasta para poder enviar la información vía WhatsApp. ¿Qué significa la encriptación de datos? ¿Alguien tiene alguna definición que me pueda dar rápida de qué es para ustedes la encriptación de datos? Si quieren pueden abrir los micrófonos, si no, tiran por el chat. Lo mismo, ¿eh? Sí. No, los micrófonos no están activados, Ok. solamente pueden escribir por chat. Ok, si quieren pueden tirar por chat. ¿Qué es para ustedes la encriptación de datos? La encriptación de datos es la codificación del dato y la utilización del dato de punta a punta, permitiendo justamente la... Vamos a ver, ahí hay una respuesta en el chat. Vamos a ver primero la... Proteger los datos para que se pasen de forma segura entre dos puntos, sin intermediarios, exactamente. Y si algún intermediario o alguna organización o lo que fuese, digamos, toma o captura ese dato, no lo puede interpretar. Esa es la idea. Eso que se está buscando. Hay otros conceptos, digamos, como la seguridad integral, la autenticación de los administradores, bueno, justamente el uso de claves el reconocimiento ID, ahí hay muchos ejemplos ahí que podemos dar, como la identificación por huellas dactilares o por datos biométricos, pero también está la seguridad activa de parte de la disponibilidad de firewalls o estructuras, digamos, de VPN, para poder, que son los túneles, para poder garantizar una información o un flujo de movimiento de información segura. Entonces, en ese rubro, digamos, tenemos seguridad en acceso, manejo seguro y acciones seguras, ¿no? Acciones seguras porque, les voy a dar un ejemplo, uno de los grandes incidentes que se generó en términos de vulnerabilidad de seguridad se dio hace muchísimo tiempo cuando el concepto de cloud todavía no existía. Hubo un atentado sobre unas instalaciones nucleares en Irán hace muchísimos años, y el atentado o el ataque se realizó justamente gracias a que un operador puso un pendrive que encontró una serie de pendrives, ¿no? Digamos, tirados en un lugar. Ese operador consiguió ese pendrive, digamos, recogió ese pendrive. Cuando fue a la planta, colocó el pendrive adentro de la computadora que hacía el control de proceso y contaminó con un virus a esos controladores. Es más, fue uno de los primeros casos de contaminación de controladores de proceso de PLC con un virus, ¿no? Ese caso es real, lo pueden googlear. Bueno, de alguna forma las acciones seguras también pueden dictar de qué forma podemos vulnerar o dejar vulnerable una instalación industrial. Me confirman si pasa el slide. Sí, Lo que vamos es a ver así. ahora es focus en... ¿Se ve? ¿Cambió? Perfecto. Sí, sí, cambió. Tendencias e innovaciones en la industria, ¿no? Vamos a explorar rápido y les voy a dejar algunos, algunas áreas donde es importante que el día de mañana, en función de la rama que elijan para sus futuras profesiones, se formen, investiguen, traten de ir a ese camino porque es a donde vamos y lo que necesita y lo que va a necesitar la industria. Hoy en día, empresas como Sieben, pero también otras empresas están explorando la posibilidad de proveer distintas soluciones. Por ejemplo, un sistema de control que históricamente trabajaba en forma cerrada y totalmente en isla. Hoy Siemens, por ejemplo, está desarrollando toda una plataforma de sistema de control con soluciones en la nube.
Después, el concepto, digamos, de la posibilidad de emular o simular gemelos digitales, tanto en procesos, productos o diseño, es otro de los hitos, digamos, donde van y donde empresas como Siemens están generando soluciones puntuales en esas áreas. Soluciones en arquitectura y administración de datos, todo lo que sea el background que se pueda dar en términos de ciberseguridad. Un concepto, digamos, que es el Industrial Age. ¿Qué es el Industrial Age? El Industrial Age es producir y procesar datos a pie de planta o a pie de máquina antes de llevar esos datos a la nube. ¿Por qué esto? Porque estamos continuamente utilizando un montón de información y estamos procesando esa información. Y hoy gran parte del secreto y también de mitigación del riesgo es poner menor cantidad de información en juego al momento de llevar a la cloud, digamos, o a la nube esa información. Gran parte de ese procesamiento hoy se hace al pie de máquina. Y es la idea, ¿no? Es decir, otro paradigma que está entrando para quien elija una formación en términos de comunicaciones, justamente 5G va a ser en términos industriales una revolución, una nueva revolución de comunicaciones. De alguna forma las comunicaciones inalámbricas son una realidad en las industrias. Las industrias hoy se comunican con distintas tecnologías, Wi-Fi 6, WiMAX es otro protocolo que se está utilizando en forma inalámbrica. Hay varios protocolos, pero eh, de alguna manera Wi-Fi 5G, perdón, va a ser un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque nos va a permitir utilizar parte de la infraestructura pública como infraestructura privada. Este concepto permite, digamos, que yo prepare dispositivos que se comuniquen a velocidades muy altas, arriba de los 300 MB, entre sí, con latencias muy bajas y con dedicación y justamente encriptación de datos y un montón de conceptos que se están poniendo en juego. Hay plantas piloto que se están operando totalmente Wi-Fi 5. Siemens tiene 2 plantas pilotos en Alemania que están operando y probando todos los productos que están vinculados a este paradigma industrial. Inteligencia artificial, justamente para poder de alguna forma interpretar o buscar de alguna forma esa falla, digamos, la inteligencia artificial para poder aprender continuamente el comportamiento de los dispositivos y poder predecir cuándo una máquina se va a entrar en falla, cuándo necesita un mantenimiento programado. Monitoreo de ciberseguridad en términos de Edge y inteligencia artificial también se llama IDS, ese concepto, es sistema de detección de intrusos, ¿no? Es decir, es lo que busca es en forma activa ver esa persona o ese grupo que quiera entrar sobre la infraestructura de comunicaciones de una industria, poder detectarlo y bloquearlo. Y como último punto a destacar es justamente la generación de toda solución que pueda ir en cloud, ¿no? Es decir, toda solución sobre distintas suites que permitan hacer administración de performance. Hoy la característica que se está utilizando en esta suite es la generación de distintas soluciones, como son aplicaciones donde una programación de bajo nivel permite, o una persona digamos, que programa a bajo nivel, permite generar soluciones que puedan ser comercializables sobre este tipo de plataformas. Para que se dé una pauta en términos de soluciones y analítica de datos, el estado del arte hoy explora todas estas técnicas estadísticas que se utilizan para poder predecir o de alguna forma prevenir fallas en los sistemas, optimizar el mantenimiento de los sistemas, incrementar el uso de la energía y la eficiencia, proveer posicionamiento continuo y localización continua de los activos, identificar un modo de operación óptima. Cada una de estas estrategias se está utilizando hoy en estas apps que corren dentro de estas plataformas como la que en el caso de Siemens se llama Mindsphere. Un poco también la experticia de la automatización. Chicos, si tienen alguna duda me interrumpen, yo estoy muy rápido. Perfecto, bárbaro. Gracias, Iván. Y bueno, como mencionaba, un poco
experticia de automatización e ingeniería, ¿no? Es decir, es en lo que nosotros nos especializamos. Un segundito que me parece que está corriendo, ahí está. Esta es una pequeña foto, una pequeña imagen que permite de alguna forma asociar, acá son nombres de productos comerciales, pero para que analicemos las distintas capas que hay, ¿no? Las capas de control que uno puede interpretar comienzan con la parte gris que ustedes ven acá, que son lo que son dispositivos de campo, es decir, desde un transmisor de presión, un transmisor de caudal, un radar o un cromatógrafo en línea que puede estar tomando datos. Los distintos sistemas para poder producir o generar edge computing son dispositivos de campo. Tenemos la capa de automatización o al nivel I/O, que es el área donde yo envío esta información por distintos protocolos, directamente por señales digitales o analógicas, y proceso esa información con bloques de programa. Tengo la capa de administración y manejo de nivel de control, donde pueden correr sistemas como los DCS, sistemas de control descentralizados, que me permiten correr plataformas donde ya puedo poner soluciones como la que mencionábamos de gemelos digitales para la optimización del proceso, que son retroalimentados continuamente con la información que proviene de la capa de automatización. Y las soluciones cloud, entre las soluciones cloud y el control la capa de manejo y control de nivel, yo tengo distintos conceptos de ciberseguridad que llevo adelante. Por ejemplo, no sé, podría ser el desarrollo de zonas desmilitarizadas, ¿no? Es un concepto que me permite a mí administrar los datos de una forma segura en un área donde puedo tener datos, y si alguien entra a esa área, no puede ir más abajo, no puede ir más adentro de la red. Esos conceptos pueden tener distintas aplicaciones, hay desde seguridad activa, con sistemas de monitoreo, digamos, permanente, a seguridad pasiva, donde tengo sistemas que tienen características funcionales que no me permiten ir hacia un lado. Por ejemplo, diodos de comunicación. Los diodos de comunicación llevan la información en una sola dirección. Solamente dejan salir la información, no dejan entrar. Físicamente no tiene forma de entrar la información hacia el nivel de control. La idea es siempre proteger ese activo y evitar el daño, la vulnerabilidad en esa industria. Bueno, y acá un poco el meollo del asunto, por qué estamos acá en esta charla. La idea es ver un poco la primera de las capas, la instrumentación de procesos. Una larga introducción, pero es importante porque es, de alguna forma, chicos o futuros colegas, es lo que necesitamos, es para donde tenemos que ir, es donde nos tenemos que especializar. Son las oportunidades que vamos a tener como sociedad, y la que nos permite proyectar. Justamente la virtualización y la globalización ahí nos está dando esas herramientas, y si nosotros nos metemos en esos temas, tenemos un pasaje, nos amigamos con ese tipo de tecnología, definitivamente vamos a tener oportunidades, muchas oportunidades de progresar. ¿Por qué es importante medir? Esto es algo muy particular. La instrumentación, de alguna forma, es una especialización no muy común en la industria, somos pocos los instrumentistas, y tenemos una formación que está más relacionada con la física, con los conocimientos de química, con los conocimientos de mecánica, eh, algún conocimiento en automatización, por supuesto, que tenemos que tener, y también electrónica, ¿no? Necesitamos un poco de todo para poder llevar adelante, proveer desde un asesoramiento en la instrumentación hasta una solución completa o elegir el equipamiento que corresponde. Para que vean, de alguna manera, la instrumentación son todos los dispositivos de campo que me permitan leer o levantar datos. Esta área de Siemens, por ejemplo, para darle una pauta de lo que hablábamos, flexibilidad y velocidad, esto es los desarrollos que Siemens hizo y que tiene planificado en este año. ¿Okay? Cuartal 1, cuartal 2, cuartal 3, cuartal 4, digamos, el año separado en trimestres, y todos estos productos y estas soluciones fueron saliendo durante este año. Algunos todavía no terminaron de salir, pero están ahí en cartera, están ya desarrollados los productos, están por lanzarse. Y esa es la idea, ¿no? Es decir, un poco mostrar digamos, cuán vertiginoso es el tema del cambio, ¿no? Es decir, estamos sacando soluciones que están, inclusive acá entran soluciones como en cloud, o aplicaciones o apps para proveer distintas soluciones, como están viendo ahí en StorageQ o en SumIQ, ¿no? Son dos soluciones para poder
proveer control e información en forma remota. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Es decir, visualicen esto, ¿no? Es decir, es muy vertiginoso todo, va todo a una velocidad que ya es inusitada. El producto, digamos, tiene un time to market demasiado corto. Es decir, el producto está muy rápido en el mercado. El mercado lo necesita y necesita esa innovación tecnológica ya. En términos, digamos, de instrumentación de proceso, ¿qué es lo que uno ve como instrumentación y como portfolio? La instrumentación de proceso se basa prácticamente en variables que tengo que medir. Las variables más comunes que tengo que medir en instrumentación de proceso, porque hay más, son caudal, temperatura, nivel, presión, pesaje y los sistemas de software, ¿no? Para poder dar la plataforma. Y también hay un concepto que son los actuadores, que son los sistemas, como que ustedes ven ahí a la derecha, que no tienen un nombre, perdón, pero se llaman actuadores eso, que son todos los sistemas a los cuales yo le mando una señal y los sistemas actúan. Por ejemplo, un actuador electroneumático es un equipo, digamos, que transforma una señal electrónica a una señal neumática y mueve un émbolo neumático para poder mover una válvula. ¿Ok? Temperatura, digamos, bueno, distintas técnicas de temperatura me permiten a mí transformar la energía, digamos, que puede ser calor o frío, en una señal eléctrica. Por ejemplo, las RTD, que son sistemas, digamos, que convierten justamente de alguna forma cambian un valor de calor o de frío en una resistencia variable, ¿no? Yo midiendo la resistencia de ese instrumento primario puedo obtener o inferir la temperatura del medio. También tengo la caudalimetría con distintas técnicas que vamos a ahondar en eso, y la idea es ahondar directamente en caudalimetría para que tengan una pequeña visión también de qué estamos hablando. Creo que se pone en juego y un poco de teoría. Y los niveles, ¿no? Niveles, sistemas, digamos, para medición de nivel, capacitivo, radares. Los radares o los sistemas también ultrasonidos se utilizan para poder medir nivel, inferir el nivel en los tanques, en los hilos, en los distintos dispositivos. Vamos a entrar en el mundo de la caudalimetría. Rápidamente les voy a mostrar, o vamos a hacer un repaso de lo que es la instrumentación de campo y la caudalimetría. Ustedes, cuando tienen que medir caudal, se tienen que hacer una serie de preguntas. Primero, digamos, ¿qué van a medir? Si van a medir un líquido, si van a medir un gas, si van a medir vapor, si van a medir sólidos, también se pueden medir sólidos como caudal. Después tienen que tener en cuenta qué características tienen donde van a medir. Es decir, si va a ser una cañería, si van a medir, bueno, la cañería de qué material es, qué sección o cuán ancha es la cañería, es decir, cuál es el diámetro de la cañería. La cédula es un término que se utiliza mucho en la industria, digamos, que sería el espesor de esa cañería, los revestimientos, si hay un revestimiento interno o no, si la cañería es antigua, porque podría ser, no sé, de fundición de hierro, y esa cañería, digamos, tiene determinadas características propias. También tengo que analizar la dinámica, cuál es el caudal operativo, caudal máximo, caudal mínimo. Son todas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué característica tiene la bomba? Si es punzante o no. La temperatura máxima o mínima. Es toda información que necesito para poder dimensionar el equipo correcto. Y por último, las propiedades del fluido que voy a medir. Es decir, cuál es la capacidad de reducción que tiene, si es demasiado agresivo en términos de oxidación, cuál es el nivel de pH o pOH, si cuán alcalino o cuán ácido es el producto, cuál es el nivel de conductividad, si el producto conduce o no conduce la electricidad, porque eso me va a permitir utilizar una técnica de medición, densidad, viscosidad, digamos, si hay gas disuelto o no. Un montón de preguntas que me tengo que hacer al momento de eh, elegir cuál es la técnica más apropiada. Ustedes acá ven un montón de principios de medición. Yo les voy a... Por ahí, Gaby, me interrumpís porque yo no estoy viendo ahora no tengo ahí no veo Sí, sí, se ve no perfecto. hacen una pregunta, pero si quieren hacer una pregunta, Sí, obvio. nos La pueden matan la escribir por pregunta, el porque chat. esa es la Sí, sí, idea. sí. Ok, acá hay distintas técnicas. Este equipo, digamos, que ustedes están viendo acá, es un sistema, digamos, de desplazamiento positivo, caudalímetros ultrasónicos por tiempo de tránsito. Vamos a ir explorando rápidamente en los minutos que nos quedan cada una de las tecnologías.
Bueno, caudalímetros por dispersión térmica, caudalímetros por diferencial de presión, caudalímetros Vortex por efecto Kama, caudalímetros por efecto Coriolis. Cada una de esas técnicas se utiliza en función del tipo o estrategia de medición que tenga. Vamos a ver ahora, a ver, no me está corriendo. Puede fallar, dijo Toussaint, y tenía el hijo adentro de, de un recipiente todo encadenado, digamos, inundado. Bueno, justamente, los PD emitters son las turbinas, ¿no? Es decir, estos equipos son equipos de sistema de desplazamiento positivo. Lo que hacen es desplazan segmentos. Cada vez que se desplaza un segmento de líquido es un volumen acotado dentro de una cámara y lo que se mide es ese volumen acotado. Tiene muchos beneficios, son muy comunes. Ustedes tienen sistemas de desplazamiento positivos en la entrada de sus casas. Los caudalímetros, digamos, que se utilizan para medir el agua que se les suministra en sus casas, es un caudalímetro de desplazamiento positivo. Los caudalímetros de gas que se utilizan para poder medir el consumo de sus casas es un caudalímetro de desplazamiento positivo. Pueden operar con líquidos no conductivos, son buenísimos en ese concepto, porque justamente el agua es conductivo, el agua mineral, pero el agua desmineralizada no es conductiva. O el gas no es un producto conductivo. Y es una virtud que se necesita al momento de tener que medir. Por eso es importante la conductividad que mencionabas antes. Puede medir productos muy viscosos, 350.000 centistock. eh, centistock es una magnitud de viscosidad, es algo muy viscoso, créanme, es muy viscoso. Se puede medir con muy poco acondicionamiento, hay un concepto que se llama preacondicionamiento, es decir, el flujo tiene que venir y tiene que tener un comportamiento lo posible, lo más homogéneo posible, y eso se da con el proceso de acondicionamiento, es decir, cuántos diámetros antes de donde empieza el caudalímetro voy a proveer con una característica, por ejemplo, de diámetro recto, para poder dejar un área en la cual se estabilice ese perfil y tome una forma homogénea. Bueno, son dispositivos que tienen alta exactitud y son económicos en pequeños diámetros. ¿Cuál es el problema que tienen? Son extremadamente costosos en diámetros. La industria petrolera los utiliza en diámetros de hasta 10 pulgadas, salen carísimos, salen cientos de miles de dólares esos equipos. Tienen un costo elevado para sistemas de alta presión, porque los sistemas de alta presión necesitan bridas y conexiones mecánicas muy robustas para poder soportar. Y en diseños especiales para alta temperatura, se necesitan componentes muy exóticos para poder medir. Bueno, hay otro de los grandes problemas que tiene es el alto costo de mantenimiento. Estos dispositivos hay que continuamente desarmarlos y repararlos. No me pregunten por qué, digamos, la empresa de agua, digamos, no les va a reparar el equipo de sus casas, pero créanme que son equipos que se desgastan con mucha facilidad y pierden su eficiencia a medida de que va pasando el tiempo. ¿Preguntas? Si tienen alguna pregunta por el chat, yo respondo y voy dando algunas características. Acá ven un sistema de turbina, es otra forma de medición por desplazamiento positivo. Y acá van a ver una turbina que está generando algo que ven acá. A ver, hay una pregunta. ¿Se desgasta por el caudal o por el tiempo? Se desgasta generalmente por el tiempo y por el rozamiento de los materiales. Los caudalímetros, digamos, tienen una mínima separación posible que generalmente se calcula en función del efecto de la temperatura y la dilatación de los componentes. Si se trabaja más caliente de lo que corresponde, por ejemplo, se podría inferir de que el material tiene un área de contacto mayor, y eso se termina acelerando y desgastando con mayor velocidad. Otra de las características que generalmente pasa es que tiene muchas partes rotantes, entonces todo lo que son bujes, rodamientos, se degradan o tienen un tiempo, una vida útil y hay que cambiarlos, ¿no? Gracias por la pregunta y estuvo muy buena. Otra de las características que podemos observar es justamente el tema de las turbinas. Lo que ven acá es la cavitación de la turbina. ¿Qué tienen las turbinas, digamos, en particular? Las turbinas son utilizadas para medir productos muy poco viscosos, no pueden medir productos muy viscosos, pero pueden generar un inconveniente. Cuando la tensión de vapor de lo que están midiendo, la tensión de vapor es la capacidad, digamos, que tiene en un estado líquido, digamos, un fluido, de retener
las partículas y evitar de que se conviertan o se gasifiquen, ¿no? Es decir, hay productos como las gasolinas que tienen una evaporación mucho más alta que la que podría tener el agua a temperatura ambiente. Esa tensión de vapor que se denomina, digamos, hay un montón de cosas, chicos, ahí que van a ver, lo deben haber visto en el colegio, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, digamos, toda lo que mantiene esa coerción entre esas moléculas. Cuando uno trabaja en un sistema y hace pasar un líquido dentro de una cañería, lo que sucede es que si hay obstrucción o una reducción, la cañería tiene una pérdida de presión. Al bajar la presión se puede generar este fenómeno, digamos, que es la cavitación espontánea. Y la cavitación espontánea se genera en los bordes del álave de la turbina. Que ven ese halo blanco que se ve, ese, esa especie de tirabuzón que se ve, ese efecto que hace. Ese efecto es un efecto contraproducente porque cuando se generan esas burbujas se achica más el diámetro de paso del líquido. Si se achica más el diámetro de paso del líquido, si recuerdan, digamos, hay un efecto que se llama efecto Venturi, en el cual, digamos, al achicarse la sección aumenta la velocidad. Y bueno, va a aumentar la velocidad. Entonces, la turbina va a girar más rápido de lo que corresponde. Y si gira más rápido de lo que corresponde, va a inferir, digamos, un caudal mayor al que no es. ¿Ok? Entonces, ese es un problema típico que sucede. Por eso es lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, a cada producto se elige una solución. Y esa solución deviene de analizar las características químicas, físicas de ese producto. ¿Ok? Es mucho mejor en términos de exactitud y de linealidad que los productos ¿cómo se llama?, de desplazamiento positivo. Y también tienen un alto mantenimiento. Vamos a pasar a una otra tecnología. Si hay preguntas, adelante, las contestamos. Bueno, en términos, digamos, el Vortex es una tecnología de caudalimetría que funciona por el efecto Karman, que es una obstrucción, que es la que ven a ustedes acá, con un sensor, digamos, que es un sensor piezoeléctrico. El sensor piezoeléctrico se mueve en función de los cambios de turbulencias que se generan. Para tener turbulencia, digamos, acá voy a inferir un principio, y el principio es que necesito justamente un régimen turbulento para poder medir, y uniformemente turbulento. A medida que aumenta el caudal, aumenta la frecuencia de ese cambio de turbulencia. Entonces, si yo tengo mayor vibración, voy a tener mayor caudal. ¿Cuándo no funciona este equipo? Cuando la viscosidad es demasiado alta, porque trabajo en un régimen que es laminar, no tengo turbulencia en el régimen prácticamente, y no se puede mover el piso eléctrico. Entonces, acá, digamos, entra en juego el tema de la viscosidad. Este sistema no funciona con sistemas muy viscosos, pero es un excelente sistema para medir vapor, porque puede medir velocidades muy altas. También gas, ¿no? Es decir, puede medir hasta 80 metros por segundo, digamos. Para que sea una pauta, un líquido se mueve a no más de 10 metros por segundo dentro de una cañería, es una locura más arriba porque digamos, se friccionaría todo, es un inconveniente, pero digamos, un términos de velocidad, esto es velocidad, no es caudal, es metros por segundo, es la velocidad con la que se desplaza el líquido. En un gas puedo llegar a 80 metros por segundo, inclusive llegar a 100 metros por segundo. ¿Ok? Vamos a ir con el otro ejemplo. El otro ejemplo son los sistemas de presión por depresión. ¿Ok? Los sistemas de por depresión es una restricción que me genera, y a medida que aumenta el diferencial de presión entre esos puntos, un punto aguas abajo, digamos, de la obstrucción, y un punto aguas arriba de la obstrucción, en función de ese cambio, digamos, de presión, de esa caída de presión, yo puedo inferir también el caudal. Estos sistemas son los más económicos que hay para poder medir. Pero, digamos, tienen algunos limitantes. ¿Cuáles son? La radiabilidad. Estos sistemas funcionan bastante bien, digamos, con un desempeño aceptable hasta 0,6%, pero trabajan en un rango del 80% en realidad. Y tienen un rango restringido según el dispositivo primario. Es decir, según todo lo que se ponga ahí para poder medir, el equipo va a funcionar mejor o peor. ¿Okay? Y hay técnicas y sistemas muy completos para poder poner en juego, para poder medir con un sistema de cambio de presión. De nuevo, chicos, ¿preguntas? Si no es claro, digamos, repregunten, esa es la idea. A ver si no está Ahora no, cambiando, un segundito. no hay nada. Perfecto. Cualquier ¿Me cosa escuchás? yo te aviso, Santi. Sí, yo Ok, estoy atenta.
Esto, estos dos conceptos son los sistemas por medición de ultrasonido. Hay dos conceptos bastante particulares, digamos, para medición de ultrasonido. Uno se denomina tiempo de tránsito, donde se envía una señal aguas arriba, aguas abajo, y el sensor primero oficia de emisor y el otro de receptor. Estos son sistemas piezoeléctricos, transforman las señales mecánicas en eléctrica o de mecánica eléctrica o de eléctrica mecánica, así pueden funcionar en forma alternada. Primero, digamos, uno oficia, digamos, de emisor y otro de receptor, y después se invierte el sentido. El flujo que va en sentido del movimiento de la corriente, del flujo, digamos, viaja mucho más rápido del que regresa. Otra forma de medir es por efecto Doppler. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero primero, digamos, para definir esto, digamos, y para saber cuando uno se habla en ultrasonido, es que el dispositivo para poder comunicarse en el ultrasonido tiene que transmitir la señal por arriba de los 20 kHz. Los 20 kHz es la capacidad auditiva, digamos, que tiene el ser humano. Todo lo que esté por arriba de 20 kHz, que el ser humano no lo puede ya escuchar, por una cuestión, digamos, de frecuencia, es considerado ultrasonido. ¿Ok? Bueno, dentro de ultrasonido tenemos los calorímetros por efecto Doppler, que eran los que veíamos, por efecto Doppler, que son los que vemos acá. Estos calorímetros por efecto Doppler inyectan la señal en una frecuencia, digamos, la señal pega contra una partícula y la señal vuelve, digamos, retorna, digamos, al sensor con una frecuencia que va a estar afectada por la velocidad del movimiento de la partícula. Ustedes vieron cuando vienen los chicos eso con las motos, con los escapes que vienen sonando por todos lados, o viene el motobomba o lo que fuese, y uno escucha que el sonido se empieza a hacer cada vez más agudo, más agudo, más agudo, es porque la fuente que genera el sonido, digamos, está emitiendo el sonido, y ese sonido, digamos, viene con la velocidad de la fuente y se está aplastando de alguna forma contra el receptor. Esa señal, esa frecuencia va aumentando, y cuando el vehículo pasa, uno empieza a escuchar, digamos, que cambia la frecuencia de ese sonido, se empieza a alargar. Ese cambio de frecuencia es el efecto Doppler que se genera. ¿Ok? Si yo puedo medir ese cambio de frecuencia, puedo inferir la velocidad del vehículo. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, es lo que sucede acá. Ahora se inyecta en una frecuencia que es conocida y se devuelve una frecuencia desconocida. ¿Ok? Esto permite medir líquidos con con partículas. Después tengo, digamos, los sistemas por ultrasonido, que funcionan por tiempo de tránsito. Un ejemplo, una analogía de esto es el avión. Si ustedes viajan de Mendoza a Buenos Aires y después regresan de Buenos Aires a Mendoza, y consideran, digamos, que tienen dos aeropuertos, y esos dos aeropuertos están a la misma distancia, digamos, y ustedes van en la cabina del avión y van y ven que va a la misma velocidad, aunque vayan a la misma velocidad y recorran la misma distancia, cuando ustedes viajen de Mendoza hacia Buenos Aires van a llegar más rápido que cuando viajan de Buenos Aires hacia Mendoza. Ese diferencial de tiempo está dado porque la velocidad del avión se calcula con respecto a la masa aérea en la que se desplaza. Y una tendencia anual de movimiento de aire que va de oeste a este, continuo. Siempre viene el aire, el viento viene desde el Pacífico hacia el Atlántico. Esta corriente de aire, digamos, me genera de alguna forma u otra, me permite a mí, digamos, dilucidar ese delay de tiempo. Si yo tengo el delay del tiempo, si tengo la velocidad del avión y si tengo la distancia entre el aeropuerto, puedo inferir la velocidad del viento. Y acá sucede lo mismo. Uno tiene, los aeropuertos serían la posición donde están los sensores. La velocidad, digamos, del avión es la velocidad de propagación del sonido en el medio, que es una constante. Yo hablo con ustedes y el sonido, y cuando hablo, o por lo menos de acá el micrófono, la velocidad es 250 metros por segundo, más o menos. Si estuvieran, digamos, adentro de un líquido del agua, la velocidad en la cual se propaga el sonido son 1500 metros por segundo, muchísimo más alto. ¿Ok? Entonces, en función de la densidad, aumenta esa velocidad de propagación, y es una constante. Justamente, esos sistemas pueden ser intrusivos o no intrusivos. Los intrusivos son estos que estamos viendo acá, se utilizan para líquidos y gases, para aplicaciones de alta velocidad, de alta velocidad, justamente para gases de alta velocidad. Tienen exactitudes muy altas, 0,3%, pero ¿cuál es el problema? No pueden operar con números, con productos, digamos, en régimen laminar. ¿Ok? O no pueden medir productos muy viscosos. Están los equipos, digamos, de tiempo de tránsito externos, digamos, que utilizan otras técnicas como la ley de Snell. La ley de Snell es una característica, digamos, que tiene, dado que
el sonido se comporta de una forma muy similar al tema a los líquidos. La ley de Snell es la ley de refractación, ¿no? Es decir, es la que ustedes ven cuando ponen un lápiz en un vaso con agua y ese lápiz se quiebra. Se quiebra porque la señal, la luz se refracta porque cambia el índice de refracción del medio, pasa al índice de refracción que tiene el aire versus la que tiene el agua. Acá sucede lo mismo. Ustedes pasan y meten sonido y el sonido pasa primero por el metal y después por el medio. Y se genera esto, se genera una señal reflejada y una señal refractada, que cambia su ángulo. Ven que cambia el ángulo acá, baja y sube nuevamente. ¿Ok? Bueno, esto me permite a mí inferir a dónde tendrían que ir los sensores para poder leer el cambio de señal. Es decir, el sensor tiene que estar puesto de una forma directa en esta posición o indirecta en esta posición para poder recibir la señal sobre la cara del sensor. Algunas tecnologías utilizan una inyección de señal que se denomina share de este sistema y que no le importa, digamos, cómo va la señal, inyecta ruido, y otros sistemas que lo hacen en forma ordenada. No creo que escuchen el ruido, pero a medida, como la cuerda de la guitarra, a medida que ustedes cuando tocan una guitarra con la cuerda gruesa, digamos, tienen una señal de baja frecuencia, y cuando tocan la guitarra con la cuerdita fina, tienen una señal de alta frecuencia. Entonces, la señal que se inyecta está asociada al espesor de las cañerías. ¿Para qué? Para tener esto, para tener señales coherentes. Son señales que están dentro del espectro, ¿no? Es un múltiplo de la frecuencia de resonancia, porque la frecuencia de resonancia es audible. Usted golpea en el caño y escucha la frecuencia de resonancia del caño. Entonces, ¿qué hacen? Inyectan un múltiplo de la frecuencia de resonancia, esa señal se compone de armónicos, pero tiene una conformación de onda determinada, y le permite medir con mayor exactitud. Estos sistemas clampón, veamos, van por afuera de la cañería, no están adentro de la cañería. Esta es una foto de un amigo, digamos, que se llama Daniel Cañadas, que está trabajando midiendo caudal con dos sensores separados a una distancia de 7 metros, chicos, es larguísimo, midiendo el agua de turbinado de la central de Alicurá. ¿Ok? Esta central, digamos, pasa 270 metros cúbicos por segundo de agua, en ese caño solamente. Para que se den una pauta, un metro cúbico de agua es un tanque de agua que ustedes utilizan en todo el día para poder consumir en sus hogares, en una familia tipo. Bueno, ellos pasan 270 tanques de agua en un segundo, por ese caño, por ese caño. Y el caudalímetro, digamos, con dos sensores muy chiquititos, con piezoeléctricos, miden ese caudal de medición. Son fantásticos estos caudalímetros, permiten medir cañerías muy, muy grandes. Se utilizan en aplicaciones, digamos, en el espacio, es decir, los caudalímetros se utilizan para poder medir el circuito de aceite en justamente las naves, las naves orbitales, justamente son de esta característica, sistemas ultrasonido. Un segundito. Y bueno, y pasamos rápidamente por los últimos dos sistemas. Los caudalímetros electromagnéticos, que son sistemas que funcionan por la ley de Faraday. Es un campo electromagnético que se le pasa a un conductor por adentro y ese conductor induce una tensión en dos pickups. A medida que aumenta esa tensión, ese diferencial de potencial aumenta el caudal. Estos sistemas funcionan solamente con líquidos conductivos, agua, por ejemplo, pero pueden medir con productos, digamos, con muy alta viscosidad. Este es un ejemplo, este caudalímetro mide bitumen o cemento para la aplicación. ¿Ok? Se pueden medir conductividades desde 0,1 microsiemens para arriba. Microsiemens es una unidad de conductividad porque Wegner von Siemens, que es el fundador de Siemens, era investigador y justamente uno de los trabajos que tuvo fue la conductividad de los elementos. Otra de las técnicas de medición son los caudalímetros por Coriolis, por efecto Coriolis. Los caudalímetros por efecto Coriolis permiten justamente medir, gracias al efecto Coriolis que se genera, digamos, en un líquido. Si yo en un cuerpo que está girando, digamos, intento digamos, imprimir una trayectoria lineal, esa trayectoria va a ser influida o afectada, digamos, por el efecto de rotación del medio en el cual se mueve. Hay un efecto Coriolis en nuestra vida, es decir, es por eso, digamos, que el agua, digamos, en los inodoros, digamos, gira, digamos, en un sentido. ¿Se acuerdan del capítulo de Los Simpsons donde, digamos, Barry y Homero, digamos, van a Australia y todo el capítulo empieza, digamos, con que Bart empieza a llamar por teléfono para ver
para dónde gira el agua porque le habían explicado el efecto Coriolis y terminan yendo a Australia, digamos, porque genera un incidente internacional. Bueno, justamente el efecto Coriolis se da, digamos, es un efecto que se da donde en el sur, creo recordar, sí, el agua gira en el orden del sentido de las agujas del reloj y en el norte en contra del sentido de la aguja del reloj. Eso se da porque la Tierra está rotando continuamente. Bueno, si yo eso trato de, al fluido, digamos, le imprimo un movimiento rectilíneo, a medida, digamos, que empieza a pasar fluido, se torsionan esos tubos. Y esos tubos, al torsionarse y yo medir el desfasaje, puedo inferir el caudal. De alguna forma, digamos, estos equipos, digamos, tienen muy alto rendimiento y son equipos, digamos, muy utilizados en distintas industrias para medir tanto gas como líquidos y poder inferir inclusive concentración de distintos productos. Bueno, este es la última de las aplicaciones por caudalimetría. Como les mencioné, hay un montón de variables más para poder medir. La idea era entrar y hacer una inmersión rápida, pero no por rápida, no profunda, en justamente uno de los métodos de medición que podía ser caudalimetría. Creo que es el más interesante o el que ve mayor cantidad de principios. Y bueno, dejo el espacio abierto tal vez para hacer una segunda presentación para poder hablar de los otros principios de medición. Pero la idea era un poco comentarles y transmitirle, digamos, esa inquietud y ese vértigo que hoy que tenemos todos los que somos actores en la industria, y que tenemos que cumplir cada una de tenemos que formarnos y tener ese conocimiento en cada una de estas áreas para poder el día de mañana proveer distintas soluciones industriales al mercado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Ok, la clase grabada, ¿dónde la podemos ver, Gaby? No sé si... Sí, ahí estaba Okay. escribiendo, se Perfecto. sube hoy a última hora al canal de YouTube de la Fundación Siemens. Perfecto, perfecto, bueno. Bueno, chicos, futuros colegas, es importante que se sumen, que se sumen los chicos, que se sumen las chicas, es decir, necesitamos chicas que tomen con coraje y que sean actores también partícipes de la industria. Hay un gran campo de acción y un mundo de oportunidades para poder trabajar en estos rubros, así que les propongo, digamos, que tomen con, con ánimo y abracen alguna de las carreras técnicas bueno, realmente la sociedad los necesita en ese sentido. Así que nada, les agradezco muchísimo la participación, espero de que haber despertado alguna inquietud. Y bueno, estamos para ustedes, nos pueden contactar a Gaby si quieren tomar Sí, contacto sí, sí. conmigo Sí, directamente. yo les dejo Así acá que, mi mail por cualquier cosa y te derivo en todo caso la consulta. perfecto, perfecto. Bueno, desde ya muchas Bueno, gracias y bueno, gracias a nos vos, excedimos un Santi, poco, 8 minutos. por tu tiempo y por haberte sumado a este